Aleluya. Le pedí ahí al Señor, Señor, hay una presencia maravillosa. Permíteme no ser estorbo en esta tarde. He venido con dos intenciones. La primera es que entre ustedes y yo pongamos el nombre de Jesús en lo más alto. Que le demos la gloria absoluta. Que su palabra corra y sea glorificada en esta tarde. Y que por medio de la palabra, el que necesite restauración se restaure. El que necesita fuerza la obtenga. En el nombre de Jesús. Y la segunda de las intenciones, que he venido a hacerles bien. Amén. Espero hacerles bien. Bien, sin más dilación, hermanos, vamos a ir a la palabra. Nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Aleluya. Juan 14, 15. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y por supuesto del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias a Dios por la bendición que ya tiene la Escritura, porque es su palabra. Amén. Simplemente con leer la Biblia, Dios ya te habla. Miren, a modo de introducción y para ponernos en contexto de quién dijo estas palabras, dónde y cuándo, tenemos que irnos al capítulo 13 de este mismo libro de Juan, porque en el capítulo 13 hasta el 17 es donde Jesús da el discurso del aposento alto. El aposento alto era una casa que había en Jerusalén que tenía una sala en una primera planta, por eso se llama el aposento alto. Y este aposento alto es muy significativo porque ocurrieron varios eventos significativos para la obra del Señor. Una de ellas es la que está a punto de ocurrir, es la última cena. Allí ocurrió también que cuando Jesús resucitó, se les mostró a sus discípulos en el aposento alto porque estaban allí escondidos. Y desde el capítulo 13 empieza el discurso de Jesús, pero no empieza con palabras, sino con un hecho. Este hecho es que Jesús coge un lebrillo, dice la palabra. Un lebrillo es como una palancana cóncava, donde es un recipiente donde se echa agua para lavar los pies. Se ciñe la toalla en la cintura y empieza a lavarle los pies a los discípulos, dándoles una masterclass de humildad. Jesús lavó los pies igual del discípulo amado que el discípulo que le iba a traicionar. Gloria a Dios. Jesús explica, después de lavar los pies y ya en la última cena, que uno de ellos le va a traicionar. Y después que se levanta Judas y se marcha, Cristo sigue hablando y deja el nuevo mandamiento: amados los unos a los otros como yo os he amado. Después de este nuevo mandamiento ya han cenado, han terminado de cenar, han cantado unos himnos. Y dice la palabra que Pedro se emociona y le dice: Señor, mi vida daré por la tuya. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo suene, 3 veces me habrás negado. Todo esto está ocurriendo en el discurso del aposento alto, en el capítulo 13. Cuando llegamos al capítulo 14, Jesús anuncia que Él es el camino al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la ignorancia de Felipe, que le dice: Señor, muéstranos, Maestro, muéstranos al Padre y con eso ya nos basta. A lo que Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo conmigo y no sabes quién soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué verdad es? Y ahora de repente Jesús está a punto de hacer la promesa de que les va a dejar al Espíritu Santo, que no les va a dejar solos. Pero antes de hacer la promesa del Espíritu Santo, Jesús
es el que dice estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Jesús? Con que si le amamos, que guardemos sus mandamientos. Miren, este versículo es una de las declaraciones más significativas del aposento alto. ¿Por qué? Porque en el contexto de este verso vemos implícita la despedida de Jesús ante sus 12 apóstoles. Aleluya. Él les está preparando para su partida física y para el anuncio de que viene el dulce huésped del alma que habita en nosotros con delicadeza, más comúnmente conocido como el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Este pasaje establece un estándar de oro para la relación entre un creyente y Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos viene hablando desde el capítulo 13 de que tenemos que tener humildad, de que no tiene que haber traición en nosotros, de que tenemos que obedecer el mandamiento de amarnos los unos a los otros, de que no puede haber en nosotros negaciones hacia su persona. Tenemos que saber y no ser ignorantes como Felipe, de que el único camino hacia el Padre es a través de Jesucristo. Y después de que dice todo esto, aquí Jesús nos está hablando de la humildad, nos está hablando de la obediencia. El propósito de Jesús es establecer la obediencia como requisito natural para amarle. Aquí Jesús está en este texto decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está vinculando la medida de amarle con la medida de obedecer. Porque para el creyente, el amor y la obediencia han de ir de la mano. Han de ir ligadas. Porque no podemos decir que amamos a Cristo si no mandamos y no obedecemos sus mandamientos. Y viceversa, no podemos obedecer sus mandamientos si previamente no le amamos a Él. Porque sería una obediencia obligada. Además sería desleal, sería corta, porque las cosas no se hacen por obligación. Lo que no se consiga por amor no se va a conseguir por obligación. Es la regla de la causa y el efecto. La causa es la acción y el efecto es el resultado de dicha acción. Si nosotros tenemos el amor por causa, tendremos por efecto la obediencia. Amén. Pero ¿de qué obediencia está hablando aquí Jesús? Está hablando de la obediencia por amor, como fruto, no como carga. Jesús no está dando una orden fría y manipuladora para que le obedezcan, porque Él no es así. Él no obliga a nadie a hacer nada que uno no quiera. Él nos está diciendo que tenemos que tener una relación viva donde nuestra obediencia sea por amor. Porque la obediencia por amor, hermanos, es la expresión más profunda. Es la expresión más profunda de amor que nace en el corazón de un transformado por el Espíritu Santo. El ser obedientes. Obedecer no se hace por obligación, sino por el deseo de agradar a Dios, reflejando gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Es decir, que la forma que tenemos de agradecer lo que Él ha hecho en nuestras personas es a través de la obediencia por amor. Obedecer a Dios es confiar en que es mejor su plan que nuestros deseos. La obediencia se basa en confiar en Dios aun cuando no vemos el camino claro. Y ese tipo de obediencia es la que algunos personajes bíblicos tuvieron. Y es donde el Señor me llevaba en la palabra de hoy. Me llevaba a un episodio bíblico, hacia una época donde había tanta maldad
en la tierra que aquello provocó la ira del mismo Dios. Era tanto el nivel de corrupción, tanto el nivel de pecado, que no había tan siquiera un sentimiento bueno en el corazón del hombre. Y esto llevó a Dios a tomar una decisión muy drástica contra la raza humana. Dios decidió hacer un juicio para terminar con toda la existencia. Pero me llama la atención poderosamente, hermanos, que dice la Biblia en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esto nos da dos enseñanzas magníficas, impresionantes. La primera es que no importa el ambiente que te rodee. No importa que los demás hayan decidido hacer desorden, porque tú te puedes mantener obediente, sea cual sea el ambiente que te rodee. Porque nuestro amor, nuestra obediencia hacia Él no depende de los demás, ni depende de la situación en la que me encuentre. Nuestra obediencia depende de nuestro amor hacia Él. Aleluya. Y la segunda enseñanza que podemos aprender de esto es que Dios tiene cuenta y preserva la vida de aquellos que le son obedientes por amor. Aleluya. Miren, hemos dicho que en la medida que obedecemos es en la medida en la que amamos. Hubo un personaje llamado Daniel que tuvo una obediencia pública que mostraba que su comunión con Dios no le afectaba ni tan siquiera una amenaza de muerte. Su comunión con Dios, su obediencia era inamovible. Y yo le pregunto a la iglesia en esta tarde, y me hago la pregunta a mí mismo primero: ¿cómo es nuestra obediencia cuando la vida nos amenaza con escasez? ¿Cómo es nuestra obediencia cuando en nuestra casa hay enfermedad o ha habido alguna separación de algún ser querido? Nuestra amenaza, o sea, nuestra obediencia se ve amenazada cuando vemos que nuestro matrimonio depende de un hilo, cuando tenemos algún problema con algún hijo o alguna hija, porque es ahí, en este momento, en esa circunstancia, donde se va a ver nuestra verdadera medida de nuestra obediencia. En la situación difícil es donde vamos a ver si somos buenos obedientes y que amamos en verdad a Dios. Pidamos obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque pedir obediencia es reconocer que necesitamos al Espíritu para que nos ayude a mantenernos íntegros. Miren, Jesús hizo la oración más difícil de toda la historia. Padre mío, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Esta es la esencia de la obediencia. Anteponer nuestra voluntad ante la voluntad de Dios en el momento difícil, en medio del sufrimiento. Porque nuestra obediencia tiene que brillar más que nuestra situación. Santo. Aleluya. Amén. Si lo creen, den un aplauso, por favor. Gloria a tu nombre, Jesús. Y ahora vemos a Dios, aquel que es eterno, aquel que su palabra permanecerá para siempre, aquel que los cielos cuentan su gloria y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, al Dios de lo imposible, revelándole su plan a un hombre. ¿Saben por qué Dios le reveló a Noé que iba a destruir la tierra con agua? Porque Dios cuenta con los que le obedecen.
Miren, Daniel es el ejemplo de que Dios revela sus intenciones a los obedientes. Porque Dios le mostró a Daniel el significado de sueños que nadie podía interpretar. Le da visiones detalladas sobre el futuro del mundo y la llegada del Mesías. Dice Juan 15:15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Aleluya. Miren, Dios cuenta con los que le aman. Dios cuenta con los que le obedecen. Por eso vemos que no solo le comenta el plan Dios a Noé, sino que también le hace un encargo, le delega de que construya un arca, una estructura gigante, colosal, algo que nunca se había visto. Le dice que haga un arca de 135 metros de largo, de 22 metros de ancho, 13 metros y medio de alto, con una sola ventana en el techo, con una sola ventana en un lateral. Le dice que meta todo tipo de alimento. Le dice que meta 2 parejas de cada animal para conservar la especie animal. A mayores le dice que meta 7 parejas de animales que se puedan sacrificar. Le dice que él y su casa van a entrar en el arca. Y todo esto le lleva, dicen los que saben, entre 100 y 120 años. Hermanos, yo me imagino que, no sé, que uno de los muchos días, no sé, a los 20, 30, 40, 50 años, que la compañera de Noé se levantaba pronto, se levantaba primero, levantaba a los niños, venga, Sem, Cam, Jafet, levantar, hay que ayudar al Papa. Esta buena gitanica que arrimaba un puchero de café, que cocía una tortica de aceite, exprimía un tomate. Y me imagino que cuando Noé entraba en la sala de la cocina, le daba su cafecito a su marido, toma. Y me imagino a Noé, hermanos, mirando por la ventana, observando la construcción que están haciendo él y sus hijos, sonriendo, con alegría, y diciéndole a su mujer, ¿has visto, mujer? ¡Qué alegría! Estamos más cerca de cumplir la voluntad de Dios. Gloria a su nombre, Jesús. Miren, me encanta la obediencia de Noé, porque fue una obediencia sin cuestionar nada. Fue una obediencia con amor. Miren, a Noé le denomina la Biblia pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque él no solo estaba construyendo el arca durante 100 o 120 años. Es que él, aunque estaba recibiendo burlas e insultos, él no se cansaba de decirle a los demás que se salvaran, que se arrepintieran, que el juicio de Dios iba a venir. Es que el que obedece ama. Y el que ama a Dios, ama a los demás, ama a sus hermanos. El que ama, cuando habla con un hermano, no habla para hacerle daño. Habla para corregirle si es que lo necesita. Aleluya. Décadas de trabajo, décadas de obediencia, décadas aguantando burlas. No se trataba solo de construir el arca, era creer en algo que nadie creía. Noé tuvo que lidiar, hermanos, contra la mayoría, contra la opinión pública. Y eso hasta hoy es difícil. Porque ¿quién quiere ir en contra de los demás? Aleluya. Dice la Biblia que la violencia llenaba la tierra y que la gente vivía sin pensar en Dios. Pero también dice la Biblia que en medio de todo ese caos había un hombre que vivía diferente. Gloria a Dios. Es que, hermanos, muchas veces, y me pongo yo el primero y sálvese quien pueda, muchas veces nos vemos arrastrados por las masas.
Nos creemos que porque los demás hacen algún desorden, como que no es malo. Bueno, que lo hacen todo el mundo, hijo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Que no es así, hermanos. Que nosotros tenemos que vivir diferente. Que los hijos e hijas de Dios tienen que vivir diferente hacia la gente que peca, hacia la gente que desobedece, hacia la gente tenemos que vivir diferentes a la gente que no perdona. Bendito sea tu nombre. Tenemos que vivir diferentes a aquellos que no viven para Dios, porque por eso somos hijos e hijas de Dios. Dice el relato bíblico que durante años no pasaba nada. Noé construía y allí no pasaba nada. El cielo seguía azul. La gente seguía viviendo igual en sus desórdenes, en su pecado. Las burlas seguían. Pero dice la Biblia que un día el cielo cambió. Un día las nubes se cerraron. Un día la lluvia empezó a caer. Y lo que parecía una locura se convirtió en la salvación. El arca que habían criticado durante 120 años se había convertido en el único sitio seguro. Aleluya. Hermanos, un día nuestra obediencia se hará justicia. Así que no nos importe lo que digan de nosotros mientras estemos cumpliendo y obedeciendo la voluntad de Dios. No te importe el que dirán. Tú permanece íntegra. Tú permanece íntegro, obediente, siendo fiel a Dios. Porque miren, si algo podemos aprender de la historia de Noé, hay una verdad eterna en la historia de Noé. Es que la obediencia no siempre es popular, pero siempre es segura. Porque cuando lleguen las tormentas de la vida, que van a llegar, lo único que permanece firme es lo que hayas construido siguiendo y obedeciendo la voz de Dios. Eso es lo único que va a permanecer. Lo que hayas construido habiendo sido obediente a la voluntad de Dios. Dice Filipenses 2:8-9, para ir terminando. Nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Y debido a esa obediencia perfecta, que fue la prueba máxima de su amor para el plan de la salvación, esto nos enseña que la obediencia es sin límites. De que tenemos que vivir obedientemente sin límites. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Espero haberles hecho bien en esta tarde. Que Dios los bendiga y les guarde como para mí.